sí que me gustaría, bueno, no sé si os gusta Rosa Luxemburgo, sí que me gustaría citarla. Ella en un libro que se llama Reforma o Revolución, que a quien nos esté escuchando pues le recomiendo que se lo lea, dice que, bueno, haciendo una crítica a Bernstein, que era un socialdemócrata y entendía que el capitalismo era reformable, Rosa Luxemburgo dice que si realmente el capitalismo fuese reformable y fuese humanizable, el socialismo dejaría de ser una necesidad objetiva y por lo tanto no existe izquierda dentro del capitalismo. La izquierda, como he dicho al principio, no se puede alejar del socialismo y el socialismo implica acabar con el sistema capitalista y superarlo como fase. ¿Quieres aportar algo, Natalia? Yo creo que es muy importante, sobre todo, que ya ha salido el tema de concienciar, una conciencia de clase. Creo que se nos ha engañado a la sociedad en general, vendiéndole la existencia de una supuesta clase media. Y la crisis lo que ha puesto de manifiesto es que las clases son las que son, una clase opresora, una clase oprimida, y es muy importante generar conciencia de clase, es fundamental. Hablas de conciencia de clase y me quedo con una frase que has dicho antes que me ha impactado, que decías que ser de izquierdas es ser anticapitalista. Sí. ¿Es la Juventud Socialista en Aragón un partido anticapitalista? A ver, las juventudes socialistas, ya no de Aragón, las juventudes socialistas a nivel federal, son muy heterogéneas, ¿vale? Yo te puedo hablar desde mi perspectiva y desde mi punto de vista y desde mi propia ideología. Yo me considero una persona anticapitalista y es más, considero que uno de los problemas que ha enfrentado la socialdemocracia, y lo digo también como socialdemócrata, es haber querido gestionar una política económica totalmente contraria al socialismo, que es el capitalismo. ¿Crees que la socialdemocracia y el anticapitalismo pueden ir de la mano? Sí. Estoy convencida. Ucar se acaba de poner blanco. No, o sea, yo lo siento, pero es que esa idea no la responde o sea, esa idea es errónea. Es decir, la socialdemocracia lo que hace es realmente ponerle la venda al capitalismo y demostrar que se puede vivir bien es decir, es pacificar la lucha de clases. Eso es lo que hace la socialdemocracia. Es decir, que explotadores y explotados pueden convivir. Y de hecho, sinceramente, Natalia, ponme un ejemplo de gobierno socialdemócrata que haya acabado con el capitalismo. A ver, el capitalismo, evidentemente, es la política económica que impera y no ni la socialdemocracia, ni el comunismo, ni ninguna otra política económica. O sea, sí, yo, por ejemplo, te puedo decir estados socialistas como Cuba. Ha acabado con el capitalismo cubano, no existe capitalismo en Cuba. Sí, es verdad. Cuba es una excepción, es cierto, pero vamos a ver, la socialdemocracia es una aplicación práctica de una teoría económica que es el socialismo, ¿vale? Entonces es verdad que hasta la fecha no ha habido ninguna socialdemocracia en el mundo que haya intentado derribar el capitalismo. Lo que ha hecho es gestionarlo, y es la crítica que he hecho antes. La crítica que he hecho antes es que se ha intentado gestionar desde la socialdemocracia una política económica que era radicalmente contraria a lo que se defiende. Es verdad, pero eso no quiere decir que no sea compatible. Bueno, yo vengo un poco al hilo del compañero Guillermo sobre el tema de la socialdemocracia. Yo sinceramente creo que las posturas que habéis defendido en grandes casos vosotros dos, sobre todo lo que decías tú ahora, Natalia, precisamente no son socialdemócratas. Más que nada porque la socialdemocracia, y esto lo dice ya, o sea, muy bien Bernstein, lo que quiere hacer es poner freno a los desmanes del mercado. Pero no supone una revolución que supere el sistema capitalista, sino que lo que quiere hacer es, bueno, ya que el capitalismo es algo que viene dado, vamos a regularlo para que, bueno, la clase trabajadora pues viva un poco mejor. Eso es lo que ha intentado hacer la socialdemocracia, y eso en algunos momentos históricos se ha podido hacer, más o menos, lo digo por la correlación de fuerzas en los propios estados, porque la clase trabajadora tenía más fuerza, e internacionalmente porque existía un bloque contrario al capitalismo. Pero en el momento en el que el capitalismo ya no le está haciendo falta un partido socialdemócrata que, como decía Gramsci, haga una revolución pasiva, es decir, calme a la clase trabajadora en sus ansias de revolución, el capitalismo se empieza a desprender de esa ideología. Primero, haciendo que los partidos tradicionalmente socialdemócratas dejen de ser verdaderamente socialdemócratas. La mayoría de partidos socialdemócratas en todo el mundo han defendido posturas neoliberales, completamente neoliberales. Y ya el paso siguiente es directamente dejar de lado esos partidos. Y es lo que ha pasado en Grecia, es lo que está pasando también aquí con el Partido Socialista, que se está hundiendo. Sobre todo pues porque apoyos importantes que tenían, no en sus bases, sino en sus cúpulas, pues no le está haciendo falta. El capitalismo es que la socialdemocracia ahora mismo no le hace falta, porque
puede hacer y deshacer a su antojo y no necesita un partido que medie entre las dos clases. José Antonio. Es decir, yo creo que hay un error, ¿no?, en la concepción. ¿La socialdemocracia es un fin? No es un fin, es una herramienta. Es decir, el objetivo final, según mi punto de vista, es acabar con la diferencia de clases y precisamente y que en la lucha de clases no haya igualdad real entre todas las personas, ¿no? La socialdemocracia es una herramienta, pero no es una herramienta que cogemos y decimos, no, voy a imperar en un país la socialdemocracia y como gobierno durante 8 o 12 años seguidos voy a transformar todo el país y voy a acabar con la lucha de clases. Eso también es utópico, ¿no? Lo que sí que es real, lo siento, y a mí dice que primero lo siento, ¿no? Es que en realidad, si cogemos nosotros ahora, vamos a hablar con los trabajadores y trabajadoras, con la clase trabajadora, por muy concienciados nosotros que estemos con la lucha de clases, le vamos a decir, vamos a hacer la revolución, a ver cuántos vamos. En realidad, la clase trabajadora no está concienciada. Por lo tanto, ni lo va a estar en 2 años, ni en 10. Lo que hace falta es tomar las instituciones, transformar a través de las instituciones la sociedad, redistribuir la renta constantemente y la riqueza, y dentro de 20, de 30 años, cuando tengamos generaciones educadas en la lucha de clases y educadas en la transformación, tomar el poder y eliminar el capitalismo, pero no ahora, dentro de 30, de 40 años, lo siento. Es decir, el socialismo inminente es imposible, lo siento, tener que decirlo así, pero es la realidad. Por lo que veo, José Antonio, tu interés es derrotar al capitalismo, pero a largo plazo. O sea, transformar continuamente, transformar y ir comiendo terreno del capitalismo, y mientras educar a la sociedad en la lucha de clases y en acabar con el capitalismo. ¿Crees que a través de la Juventud Socialista de Aragón trabajáis en ese aspecto? Yo creo, es decir, hay gente que que creemos así, otros, como ha dicho Natalia, es una organización bastante heterogénea, pero yo creo que la socialdemocracia como herramienta es a través de la Juventud Socialista de Aragón la única organización que la puede, como herramienta para transformar la sociedad, que la puede defender. Vale, Ucare va a hablar y ahora te va Natalia. Bien, yo supongo, José Antonio, que te gusta la historia y en cierta manera la conoces, ¿no? O sea, decir que una revolución es imposible, o de alguna manera es lo que has querido decir, que el socialismo a mañana no existe, la historia no lo demuestra. Y ahí me tienes que dar la razón y conocerás una larga lista de revoluciones socialistas que ha habido que han acabado con el sistema capitalista. Desde unos principios, lo que considera Marx como socialismo es una vuelta a la tortilla, ¿no? Una sociedad con clases que lo que haga es que la clase trabajadora que ha tomado el poder sea la que de alguna manera reprima a través de un Estado socialista a la que hasta entonces había sido la clase capitalista. Y salirse de ahí, es decir, hablar de la socialdemocracia como una vía al socialismo, es salirse de Marx. Y eso es así porque Marx no habló en ningún momento de intentar gestionar el capitalismo para al final concienciar a las trabajadoras y trabajadores. De eso no hablaba Marx. Y por lo tanto el reformismo y la socialdemocracia que se base en gestionar el capitalismo no va a llevar a una conciencia obrera ni va a llevar a una educación en la lucha de clases como planteaba. Simplemente se va a dedicar a que exista una paz social, a que todo esté calmado y a intentar de alguna manera dar opiáceos al pueblo para que no se rebele. Sí, a mí me gustaría responderle a Jorge una cosa que ha dicho antes, cuando ha dicho que desde la socialdemocracia se ha defendido el neoliberalismo. Eso no es cierto, no se ha defendido el neoliberalismo, se ha gestionado socialmente, eso sí que es verdad, se ha gestionado, pero no se ha hecho una defensa del neoliberalismo. Y luego me gustaría también apuntar una cosa, porque sobre todo tú, Julio, nos has preguntado en varias ocasiones si consideramos que desde nuestra organización se actúa en un determinado sentido. A ver, nuestra organización es una organización plural y es verdad que hay posturas diferentes dentro de la misma, lo cual a mí me parece enriquecedor porque me parece algo democrático. Nosotros tenemos una ideología. La ideología y la praxis son cosas diferentes. Quiero decir, yo no me puedo hacer responsable como militante de lo que haga una organización o incluso de lo que haga el Partido Socialista, que es una organización con la que puedo compartir un tronco ideológico, pero con la que no comparto un tronco orgánico, ¿vale? Yo no veo ningún tipo de
de incoherencia en militar en Juventudes Socialistas y definirme como una persona marxista, que me considero una persona marxista, o como una persona anticapitalista, que también lo soy. Y me gustaría hacer este apunte porque es verdad que a lo mejor puede existir algún tipo de duda, sobre todo si no se conoce la organización.